Ana Galarza, que se encuentra con nosotros en la plataforma y pues obviamente mujer en el Día de la Mujer. Así que bienvenida y buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Espero que estén teniendo un excelente día y además aprovecho la oportunidad para extender mi saludo a todas las mujeres, no solo del Ecuador, sino del mundo, que hemos llegado a este punto histórico después de muchísimas luchas y realmente falta mucho por hacer, pero esperemos que se sigan reconociendo los derechos que nos corresponden. Ana, ¿podría por favor prendernos la cámara porque necesitamos cuadrar aquí en la plataforma justamente para la entrevista y hacerla de una forma horizontal, su teléfono para poder Cuadrar bien la iniciar, imagen aquí, sí, y que salga muy bien como Claro, usted siempre está. por favor. estoy en eso, estoy luchando para prenderle a la cámara. Lo que pasa es que Me imagino. Bueno, a veces la tecnología nos vence. es verdad, es verdad. Esperemos que lo pueda realizar. La verdad es que hoy día es un día, pues, realmente diferente porque es el Día de la Mujer, pero la verdad es que lo hablamos aquí en la mesa y el Día de la Mujer debe ser todos los días del año, ¿no? Efectivamente se coge como referente este día, pero ante esto, hacer una reflexión. En el Ecuador, cómo va la política hacia la mujer? Es decir, si hay política pública, se está haciendo lo que se tiene que hacer para que la mujer sea resarcida, digamos, en sus derechos. Yo creo que todavía falta mucho por hacer, sobre todo en el ámbito político con relación a las mujeres, porque si nos damos cuenta, muchas veces hemos tenido que ser víctimas de insultos, de bajezas por nuestra calidad de mujeres, cosa que no pasa, o sea, ese tipo de calificativos de insultos no pasa con relación a nuestros compañeros hombres. Yo recuerdo que en este periodo legislativo, un asambleísta, ya no es asambleísta, era asambleísta en ese entonces, se refirió en términos muy feos hacia la asambleísta Mónica Palacios y le dijo que pasó del tubo a la curul. Y ese tipo de cosas no se escuchan con relación, en cambio, a los compañeros hombres, por ejemplo. Pero, Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, el que vivió la ahora prefecta electa de la provincia del Guayas, la doctora Marcela Guiñaj, hace unos 4 años o 5 años atrás, se le asociaba y se le decía triple X. Ustedes no escuchan, no leen eso con relación a los compañeros hombres. Entonces, esas cosas no están bien, sea de la bancada que sea de la ideología que sea. Yo creo que vamos creciendo, vamos madurando y una muestra de madurez es siempre el respeto, no solo por ser mujeres, sino por ser seres humanos que nos merecemos respeto mutuo, ¿no? y en eso estamos de acuerdo totalmente con usted, es decir, siempre a la mujer hay que respetarla. Es más, la mujer es, lo decíamos aquí en esta mesa, es el centro de los hogares, es el centro que empuja a que sean familias para salir adelante. Y el tema está en que en el Ecuador, que si bien es cierto ha sido un país, digamos, con gente o población que en un momento dado era muy machista, en un momento dado, ha ido cambiando, ha ido mejorando. Si bien es cierto no se ha llegado al 100%, pero desde el punto de vista de gobierno, la política pública está obligando, por darle un ejemplo, a poner mujeres en las elecciones. Se está obligando a que en un momento dado en las empresas se den las oportunidades hacia las mujeres. Pero creo que en un momento dado, la capacidad es lo que debe imperar más que el género como tal. No sé si me sé explicar bien en el tema, pero creo que la capacidad de las mujeres es en muchas ocasiones superior a los hombres. Lo que pasa es que hay momentos en que las mujeres lo toman como que si fuera, no, es que por ser yo mujer tengo que llegar. Y la obligación es como un mal amigo para hacer política pública. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Sí, sabe que estoy de acuerdo con usted. Yo creo que nosotros tenemos que tener espacios no por un tema de género, sino por un tema de capacidad. Sin embargo, se ha tenido que buscar mecanismos legales en los cuales
se obligue a que se nos otorgue espacios de participación y que ahí se demuestre que siempre fuimos capaces de. Si nosotros vamos hacia algunas décadas atrás, antes las mujeres no podíamos estudiar, antes las mujeres no podíamos votar, antes las mujeres no podíamos tener acceso al mismo salario que los hombres trabajando las mismas horas. Si nos vamos a años atrás, incluso en el tema de decisión sobre nuestra reproducción, nuestra salud sexual, no podíamos ligarnos sin tener una autorización de un hombre, del esposo, cosa que no era requisito para el hombre si es que deseaba, por ejemplo, acceder a una vasectomía, por ejemplo. Entonces, nos ha tocado buscar mecanismos legales que obliguen a otorgar espacios de participación a las mujeres y que en esos espacios de participación se demuestre la capacidad que tenemos, no por ser mujeres, sino por ser seres humanos capaces. Correcto. Y la última pregunta de mi lado, Ana, es, el tema justamente pasa porque hay ciertos extremos en ciertas posiciones y sucede también en el ámbito femenino. Es decir, hay mujeres que llega un momento dado en que van al extremo, es decir, yo soy mujer y discriminan en un momento dado hasta a los hombres o llegan inclusive a marginarlos porque creen que son menos que ellas, y creo que ese no es el camino. No sé si usted está de acuerdo con lo que le estoy expresando. Igualmente de acuerdo con usted. El tema del respeto se tiene que dar no por un tema de género, sino por ser seres humanos. Correcto. Indistintamente la etnia, el género, la identidad sexual, la religión, la ocupación, tiene que haber un respeto. Y el tema de que se quiera ver por debajo del hombro al otro género, yo he visto marchas con las que no comparto, en las que se dice muerte al macho, abajo el patriarcado asesino. La generalización también es una forma de violencia. Claro. Entonces, si nosotras estamos pidiendo respeto, nosotros también tenemos que respetar, porque si bien es cierto, ha habido maltrato hacia las mujeres. Mire, por ejemplo, aquí en la provincia de Tungurahua, 1 de cada 4 mujeres ha sido víctima de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, patrimonial. Ha sido víctima, si bien es cierto. Pero no nos olvidemos también que la violencia no tiene género. Una mujer también puede vulnerar los derechos de un padre cuando por rencillas le impide ver a sus hijos pese a que está al día en las pensiones alimenticias. Claro. Entonces, yo creo que el tema va más allá de un género. El tema radica en que tiene que haber respeto. Si bien es cierto, nos ha tocado buscar mecanismos legales en los cuales se nos permita tener espacios de participación, en los que se obligue a que nos den espacios de participación, porque si nosotros analizamos los congresos que tuvo el Ecuador, muy pocas eran las legisladoras mujeres. De todo el Congreso ecuatoriano, una legisladora era mujer y el resto todos eran hombres. Entonces, antes la política ecuatoriana no era un espacio que daba cabida a las mujeres, y si daba cabida a las mujeres muchas veces querían aprovecharse de ellas, querían tomarlas. Y hace poco estuve en un foro de mujeres que contaban sus experiencias, ya eran señoras bordeando los 60 años, y que comentaban que cuando ellas en algún momento quisieron hacer política, muchas veces, la mayoría de veces, hubo hombres que quisieron sobrepasarse con ellas y que querían darles espacio a cambio de que sean, entre comillas, sus damas de compañía o sí sus parejas, y no les cerraban las puertas, y eso no es justo. Claro. Nosotros tenemos que tener espacios de participación porque somos igual de capaces, porque nos merecemos tener los mismos derechos. Así es, y comparto con usted. Le doy paso a mi compañero Javier Segarra, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Javier. ¿Cómo le va, Anita? Buenos días. Un gusto tenerla acá en la plataforma de I-99. La verdad que hablar con usted se puede hablar de muchas cosas, y permítame ponerla en contexto porque usted fue reina de Ambato, asambleísta, estuvo como candidata a la prefectura, si no me equivoco, de Tungurahua, y eso sí quisiera saber, porque usted con apenas 30 y pico de años, creo que tiene 34 más o menos, y perdón que me equivoque, quisiera saber, cuando fue reina de Ambato, ¿hubo esta situación adversa contra la mujer
cuando fue asambleísta, ¿hubo o no esta situación adversa contra la mujer? Y cuando fue ahora poco como candidata a la prefectura de Tungurahua, ¿sintió también esta afectación o esta situación adversa contra la mujer? Sabe que, bueno, primero un saludo cariñoso, siempre es un gusto conversar con usted. Y sabe que yo personalmente, cuando fui reina de Ambato, jamás sentí ningún tipo de vulneración hacia mis derechos por el hecho de ser mujer, ¿no? Ujú. Jamás. De hecho, aquí la reina de Ambato es un símbolo, es el símbolo que nos recuerda la fuerza, la esperanza de levantarnos después de un terremoto que acabó con la vida de muchos coterráneos, que acabó con el patrimonio de muchos coterráneos, más sin embargo nosotros hicimos en ese entonces la denominada feria agrícola, ahora llamada Fiesta de las Flores y de las Frutas. Entonces, para nosotros la reina de Ambato es un símbolo, además que no es únicamente una figura decorativa de las fiestas, sino que durante un año tenemos una labor social absolutamente activa. Y por eso es que las reinas de Ambato en el campo electoral han tenido estadísticamente un gran éxito. Por ejemplo, la viceprefecta electa es ex reina de Ambato, Vanessa Lozada. Ujú. La asambleísta Rosa Belén Mayorga, que es asambleísta por la provincia de Tungurahua, fue reina de Ambato. Una de las consejeras de participación ciudadana y control social electas a nivel nacional, Michelle Calvache, fue reina de Ambato. Entonces, al menos en lo que corresponde a la ciudad de Ambato, que es el cantón más grande de la provincia de Tungurahua, hay un cariño y sobre todo un respeto hacia la reina de Ambato. Ok, y en el plano de la Asamblea Nacional, ¿lo sintió esa adversidad contra la mujer, esa violencia quizás? Cuando yo fui candidata a la Asamblea Nacional, nunca sentí ningún tipo en mi provincia de discriminación por el hecho de ser mujer. Todo lo contrario, decían es el tiempo de las mujeres y de hecho recibí apoyo. Bueno, me sorprende que en esa elección la gran mayoría de votos que tuve fue en su mayoría de hombres. Cosa distinta en esta última elección. Yo fui candidata a la prefectura de Tungurahua, tuve este 17.444 votos más que en la elección del año 2017, es decir, tuve más votos que cuando fui electa como asambleísta, pero ahora la mayoría de votos que tuve fue de mujeres. Y también hubo una particularidad que nuevamente decían, sí, es el tiempo de las mujeres, es el tiempo de las mujeres. Y de tal manera que en esta elección tenemos por primera vez en la historia de Ambato a la primera mujer en la alcaldía de la ciudad. Elegimos una mujer para que sea alcaldesa de la ciudad de Ambato y no solo eso, sino una mujer representante de los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, al menos en la provincia de Tungurahua, sí hemos avanzado de cierta manera en los estigmas, en el tema del machismo, en el creer que la mujer únicamente está diseñada para atender las labores del hogar, para tener hijos, para criar hijos, sino que nosotras, a más de que sí puede ser una decisión dedicarnos al hogar, pero también podemos tener otras actividades académicas, otras actividades laborales, y eso incluso demuestra que somos capaces de hacer bien varias cosas al mismo tiempo. Yo les cuento como un ejemplo. Yo trabajaba en el día y estudiaba en la noche en mi primera carrera y tuve a mis dos hijos mientras hacía estas dos cosas, porque biológicamente las mujeres tenemos una cualidad, una virtud que es el hecho de que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo y lo podemos hacer bien. De igual manera, la segunda carrera, que es el tema de derecho, yo ya tenía mis dos hijos, además ya trabajaba y, y también estaba estudiando. Entonces, este tipo de cosas demuestran que no únicamente estamos diseñadas para hacer únicamente las labores del hogar, sino que también estamos diseñadas para poder cumplir roles académicos, laborales de manera excelente y que siempre tendremos un aporte muy valioso e importante que brindarle a la sociedad desde nuestro punto de vista. ¿Logrado de alguna u otra manera combatir y luchar, ponerse de acuerdo, buscar consensos contra la violencia? Claro, Sí. sí, tenemos que seguir luchando para erradicar el tema de violencia. Y yo vuelvo y repito, no tenemos que luchar únicamente en un tema de erradicar la violencia en contra de la mujer. Tenemos que erradicar la violencia. Tenemos que erradicar la En violencia. general, claro. Para mí la violencia no tiene género. Claro que antes sí había
muchísimo más marcada la violencia de género, más que ahora, creo yo, porque antes la mujer trabajaba las mismas horas y no le pagaban lo mismo. Pero esa Antes, inequidad salarial y esa inequidad laboral se ve reflejada todavía, pues. claro, todavía tenemos algo denominado el techo de cristal, que muchas veces, pues, estando en los mismos cargos, a los hombres les pagan más que a las mujeres. Yo recuerdo que cuando tenía 18 años y recién empezaba a trabajar, también entró a trabajar conmigo un chico que era como de mi misma edad y entrábamos a trabajar haciendo lo mismo y en el mismo área. Pues a él le pagaban como $200 más que a mí por hacer exactamente lo mismo. Entonces, si hay alguien que entiende y que ha vivido este tema de que nos pagan menos porque sí, soy yo. Y la misma situación deben estar viviendo muchas otras mujeres, no solamente a nivel nacional e internacional. Y lo que nosotros buscamos es simplemente que se reconozca la igualdad de nuestros derechos, que no tienen que regalarnos nada por ser mujeres, simplemente tienen que darnos la igualdad, de que si los hombres ganan determinado salario, determinado sueldo por hacer la misma actividad que nosotros estamos haciendo, pues deberían pagarnos lo mismo. Ujú. Si es que los hombres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, nosotras también deberíamos tener derecho a lo mismo. Y el tema de la violencia, eso sí, yo creo que es indistintamente al tema de género, pero sí tenemos que seguir luchando para erradicar la violencia que se ve marcada, por ejemplo, en el tema político, con los ejemplos que le ponía antes de la Claro. asambleísta Mónica Palacios, con el ejemplo de la prefecta electa Marcela Guiñaga y tantos otros actos que no deberían verse, sobre todo en una sociedad a la que consideramos en la que hemos avanzado. Anita, gracias de mi parte. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Doña Ana, qué gusto, buenos días. Ramiro Cepeda la saluda. Buenos días, Ramiro. Siempre un gusto también saludar. Bien, vea varias cosas de lo interesante que está respondiendo usted. Quiero recordar mi época de profesor en la Universidad Católica en la materia de personas y familia. Y me recuerdo que habían disposiciones como la siguiente: la mujer deberá seguir al marido al domicilio que éste tuviera por razón de su trabajo. Segundo, la ley de registro civil decía: la mujer podrá utilizar el apellido del marido que acompañe a su nombre. Había otra disposición también de la obediencia debida que tenía que tener la mujer hacia el hombre. Esto ha sido superado, pero con alguna, también había de las otras disposiciones que favorecían a la mujer, como por ejemplo, los hijos en un divorcio siempre con la madre, haciendo casi como que incapaces a los padres y a los hombres de ejercer esa función. Hay una desigualdad que nos ponía en desventaja, y usted acaba de citar la respuesta de una madre que, pese a estar al día el cónyuge divorciado con las pensiones, no le deja ver a sus hijos. Hay de parte y parte. Pero ¿no le parece a usted, al final de la reflexión, poder entender que no hay peor enemigo de la mujer que la misma mujer? Bueno, sabe que yo he escuchado mucho esa frase y le podría decir que a veces se puede ver de esa manera, en el que hay mujeres que juzgan más a mujeres. No entendería por qué, porque hemos demostrado que unidas hemos logrado conquistar nuestros derechos, esos derechos a votar, ese derecho a estudiar, ese derecho a trabajar. Y para mí no tiene sentido que nos ataquemos entre nosotros. Ahora, por otro lado, si bien es cierto, antes la ley decía que los hijos se quedaban con la madre, ahora la ley también sigue dándole la preferencia a la madre, pero también hace una excepción en la cual dice, salvo contrario, que el padre pueda demostrar que está en mejor capacidad de tener a los hijos, es decir, darles una mejor calidad de vida. Cosa que Pero no. es por vía de excepción y no de igualdad. Claro, legalmente por default, el cuidado de los hijos, cuando se da un tema de divorcio, va hacia las madres. Porque se entendería que el proveedor es el padre y que como proveedor tiene que salir a trabajar y que si está trabajando no tendría tiempo de cuidar de los hijos. Eso es lo que se entendió cuando se hizo la ley.
Entonces, yo lo que creo es que más allá de que se dé por default una tenencia hacia los hijos, se pueda evaluar la capacidad que tiene tanto el padre o la madre para que en virtud de eso se pueda analizar con quién se puedan quedar los hijos, o también como hay en otros países el tema de la tenencia compartida, que durante mucho tiempo se ha venido luchando también por parte de los hombres. Miren cómo los hombres también han tenido que luchar por poder tener una igualdad de derecho como el que tiene la madre, la mujer en este caso, en el tema Sí. de la tenencia de los hijos. Usted también en sus respuestas anteriores contestaba de los hombres machistas, y hay también otro principio, que los hombres machistas nacen de madres sobreprotectoras. Entonces, como que hay una suerte de corresponsabilidad entre quien ejerce la maternidad y se ejercen matriarcados, porque es más común hoy en día los matriarcados que los patriarcados. Solo quiero que sepa que eso también es por estadísticas. Entonces, en este escenario, ni lo uno ni lo otro, un justo equilibrio termina siendo el fiel de la balanza que equilibre una relación de pareja y una relación conyugal de madre y paternidad responsable. Porque aquí sí estamos medio en broma, medio en serio, que solo hay parques de la madre, pero no conocemos un parque del padre en ninguna parte del Ecuador. Entonces, el reclamar algún derecho de este tipo también suena risible, pero ejemplificador para decirle que las desigualdades en algunos aspectos también van del otro lado. ¿Usted no lo piensa así? No, yo también creo eso. Y yo también me había puesto a analizar el hecho de que en el Día de la Madre, salimos a comer. En el Día de la Mujer no falta la rosa. Vean, aquí está mi rosita. Ah, La no falta rosa. la rosita, el detalle, pero cuando es el Día del Hombre, yo nunca me olvido. Pero cuando es el Día del Hombre, por lo general no se acuerdan, no hay ningún tipo de detalle. Nos mandan la cuenta de la corbata que nos regalan. Pues compran un regalo con su tarjeta adicional. Pero bueno, ciertamente hay que entender que si en este momento nosotros estamos celebrando el Día de la Mujer, fue porque estamos recordando a esas mujeres que hace mucho tiempo atrás incluso murieron en la lucha de que tengamos los derechos que ahora tenemos. Derechos que ya tenían los hombres hace mucho tiempo y que se negaban a darnos. Si ustedes ven, por ejemplo, una sesión del Congreso, del Senado argentino, que se estaba hablando, se estaba debatiendo el permitir que las mujeres voten, los hombres se burlaban, lo veían como ridículo, como absurdo, como una locura. No tenía por qué ser ni ridículo ni absurdo, porque somos igual de capaces, somos igual de inteligentes. Miren, ustedes son hombres y están manteniendo un diálogo conmigo, que soy una mujer, podemos argumentar desde la razón, porque cuando nos vamos al extremo y vamos hacia la irracionalidad y vamos hacia generalizar y decimos como esas marchas en las que van, grafitean iglesias, miccionan sobre monumentos históricos, indican sus partes privadas. Yo, francamente, no digo que esté bien o mal, yo no me identifico con eso. Yo me identifico con Marie Curie, por ejemplo. Descubrió el radio, ahora tenemos las radiografías, premio Nobel, ya me identifico con Margaret Thatcher, ahora si me identifico con las que dicen muerte al macho, matriarcado, patriarcado asesino e indican sus senos y grafitean una iglesia, no, porque creo que eso no ha logrado, al menos aquí en mi país, algún tipo De conquista. de conquista. Ada, y usted ha citado, y Javier creo que trajo a colación su reinado de belleza. Yo tengo hijas, ¿ya? Y son detractoras acérrimas de esos concursos de belleza porque creen que más que enaltecer a la mujer, la denigran. Es un pensamiento de mujeres de 30, 35 años que tienen otro chip y que creen que ya ese tipo de concursos ya no deberían existir en la humanidad porque no le hacen ningún bien a las mujeres y es más, las siguen presentando
más que como un ser humano, como un objeto visual de admiración? Bueno, al menos aquí en la ciudad de Ambato, el reinado de Ambato, más allá de ser un concurso de belleza, es un concurso que evalúa muchos otros parámetros. Usted para participar como candidata a reina de Ambato ya tiene que tener un proyecto social en curso. No va a presentar lo que va a hacer. Usted para ser calificada como candidata a reina de Ambato tiene que presentar lo que ha venido haciendo desde un año atrás, ya sea trabajando con las mujeres en las cárceles, ya sea trabajando en hospicios, dando terapia psicológica y física a los adultos mayores, ya sea trabajando, consiguiendo, haciendo un banco de víveres para ser entregados a personas con bajos recursos económicos, ya sea dando convenios, terapias psicológicas a los familiares, a los hijos de los migrantes. Además de eso, previa a la elección del reinado de Ambato, hay una entrevista previa donde se conoce al ser humano, porque en un escenario difícilmente con una pregunta conocen al ser humano en sí. Pero probablemente ellas se refieren a otro tipo de concursos, porque eso más que un reinado de belleza es la presidenta de alguna fundación. Ana, queremos agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana. La verdad es que deliciosa conversación en un día como hoy, que se conmemora el Día de la Mujer, con alguien con la que se puede alternar y discrepar sin ningún exaltamiento, porque a veces quieren imponer criterios elevando la voz y no exhibiendo la razón. Así que tenga un buen día, Ana. Muchas gracias, igualmente. Un excelente día. Antes de terminar este diálogo, recuerdo que usted decía que a veces los hombres machistas salen de mamás machistas y esos casos sí se dan. Mi hijo lavando sus interiores, mi hijo lavando los platos, mi hijo nunca ha movido un dedo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si todo tiene que ser un trabajo en equipo y si tiene que ayudar a lavar los platos más que ayudar, esto es un trabajo en equipo. Ese es el tipo de mentalidades que nosotras también como mujeres tenemos que dejar de instaurar en el chip, tanto de hombres como mujeres. Y tenemos que seguir cambiando las generaciones para entender que las cosas salen mejor cuando trabajamos en equipo y tenemos actividades que nos complementan. Sí, tienen que lavar la ropa, sí, pueden lavar los platos, sí, pueden cambiar un pañal, no se mueren, no se les caen las manos, porque no hay actividades solo para hombres, no hay actividades solo para mujeres. Yo creo que biológicamente hay cosas en las que definitivamente no podemos hacer los hombres, como por ejemplo dar a luz, dar de lactar, pero hay otras muchas cosas en las que sí podemos hacerlo tranquilamente los dos géneros y las mujeres también tendríamos que dejar de criar machos y empecemos a formar caballeros, que nos respetemos por el hecho de ser seres humanos y no únicamente por un tema de género. Buena conclusión, Ana. Muy bien. Que tenga un buen día. Igualmente, un excelente día. Un abrazo. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias, mi querido Jaime, y usted dirá. Descubre usted una nueva forma de vivir en The Hills, una comunidad colorida, verde, sostenible y segura, ubicada en el Puerto Santana. Más de 20 áreas comunales